Sermón del domingo 5 de octubre del año 2025 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. Quiero que se concentren en esta frase. Todo respecto a Dios y a nuestra vida se desmorona si menospreciamos o despreciamos la santidad de Dios. Esta frase es absolutamente cierta y lo podemos ver claramente en Isaías 6, 1 al 7. Inmediatamente, Isaías 6.1 nos señala al rey Usías. Dice así: en el año en que murió el rey Usías. Y aquí encontramos la historia de este rey en segunda de Crónicas capítulo 26, donde aprendemos que se convirtió en rey de Judá, que era el reino del sur de Israel, a la edad de 16 años y reinó durante 52 años. Y durante gran parte de su reinado mantuvo a Dios por encima de todo y tuvo en muy alta estima el tener siempre presente la santidad de Dios. Las Sagradas Escrituras nos mencionan que Usías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Amasías, su padre. Mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, Usías no dejó de buscar a Dios, y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. En otras palabras, mientras Usías mantuvo la santidad de Dios en la más alta estima de su vida y de su reinado, tuvo la bendición del Señor. Y así fue. En 2 de Crónicas 26:8 dice que se volvió muy poderoso. El versículo 10 dice que disfrutó de tierras muy fértiles. El versículo 13 dice que formó un poderoso ejército. Se nos dice que su fama se extendió por todos lados. Pero luego, el versículo 16 nos dice: pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció, y eso fue su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, y hasta entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Usías se volvió tan arrogante que pensó que podía hacer lo que él quisiera. Hasta entró en el templo para quemar incienso, algo que solo los sacerdotes podían hacer. Y cuando los sacerdotes se enfrentaron y confrontaron a Usías, le llamaron la atención por lo que había hecho, la respuesta de Usías fue la ira. Y la respuesta de Dios para Usías fue juicio. Inmediatamente el Señor afligió a Usías con lepra y sufrió con esa lepra hasta el día de su muerte. Vivió apartado de los demás el resto de su vida, alejado de todos, expulsado del templo, y se vio obligado a ceder su autoridad como monarca a su hijo Jotán. Ahora bien, esto es lo importante que debemos notar. Cuando Usías abandonó la reverencia por la santidad de Dios, perdió la necesidad de arrepentirse. Y lo vemos en su reacción airada hacia los sacerdotes, y a partir de ese momento su vida se vino abajo. Volvamos a la frase que compartí al inicio del sermón. Todo respecto a Dios y a nuestra vida se desmorona si menospreciamos o despreciamos la santidad de Dios. ¿Ven cómo le pasó esto a Usías? ¿Ves cómo te podía suceder también a ti? ¿Te está pasando actualmente? ¿Has sido tan bendecido que has menospreciado o despreciado la santidad de Dios en tu vida? ¿Te has vuelto tan orgulloso que has despreciado la santidad de Dios? ¿Has perdido o olvidado la necesidad de arrepentirte porque tu vida y tu bienestar se han vuelto más grandes o más importantes que Dios? ¿Se rige tu vida por la santidad de Dios? ¿O está regida por ti y tu voluntad soberbia? En serio, ¿qué tan santo es Dios para ti y cómo se refleja su santidad en tu vida? ¿O no se refleja? Estas son preguntas difíciles porque tus respuestas a ellas son de vida o muerte. Ahora vemos lo distinta que es la historia de Isaías a la de Usías. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ¡ay de mí!
soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Estas palabras describen con gran detalle la santidad de Dios y la adoración que se merece. Concentrémonos en las palabras de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Existen muchas maneras de describir la santidad del Señor: puro, justo, perfecto, divino y majestuoso son algunas de ellas, pero en estas palabras de Isaías, Dios quiere que veamos que Él es tan puro, tan justo, tan divino y majestuoso, que eso lo distingue y lo separa de todo. Nada ni nadie se le puede comparar. No podríamos decir: el Señor es santo como un ángel. ¿Recuerdan lo que hacían los ángeles en Isaías 6? Los serafines, que son un grado de ángeles, cubrían sus rostros y sus pies con sus alas porque sabían lo indignos que eran ante la santidad del Señor, incluso cuando ellos mismos son santos. Pero fíjense en lo que hizo Isaías. Exclamó: ¡ay de mí! Soy un hombre muerto. ¿Por qué? Porque Isaías estaba consciente de que el Señor es santo y él, o sea Isaías, es un vil pecador. Ningún ser humano puede estar ante la presencia de Dios santo y vivir. Lo único que puede hacer es arrepentirse, y ese arrepentimiento le otorga todo lo necesario para estar ante la divina y santa presencia de Dios. Uno de los ángeles tomó un carbón encendido del altar y con él tocó los impuros labios de Isaías. ¿Y por qué del altar? ¿Por qué tenía que venir el carbón del altar? Porque el altar es el lugar del sacrificio. Es el lugar donde se paga por el pecado y se convirtió en el lugar donde el Señor anticipó el mayor sacrificio y la mayor redención que Jesucristo haría por todos los pecados y todos los pecadores en la cruz. Por eso tenemos un altar con una cruz en nuestro santuario, y por eso siempre tendremos un altar con una cruz en este santuario. ¿Qué le hubiera pasado a Isaías si el ángel no le hubiera tocado los labios con ese carbón que provenía del altar de sacrificio? Así también, ¿qué nos pasaría a ti y a mí si nuestros labios no hubieran sido tocados con el perdón de los pecados que proviene de la cruz, donde el Cordero de Dios quitó los pecados del mundo? ¿No sienten ahora un mayor y más profundo aprecio por la Santa Comunión? Ahora toma un mayor significado cuando tienes una comprensión profunda de quién es Dios y quién eres tú. Nunca lo olvides, ni lo eches en saco roto. Así como Dios quiere que estés consciente de su santidad, también quiere que estés consciente de su perdón. En la descripción del perdón que aparece en Isaías 6, tenemos otra ilustración maravillosa de cómo es el perdón que Dios nos otorga. Lo que se nos revela es una cauterización con el carbón ardiente que toca los labios de Isaías. La cauterización es cuando se utiliza un instrumento caliente para destruir el tejido infectado o para sellar una herida. Ahora dale a esto un sentido espiritual. El Señor te cauteriza, destruye el tejido infectado por nuestros pecados y sella las heridas de esos pecados con su perdón perfecto y total. Por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, somos completamente purificados y sanados. Una vez más, eso solo tiene sentido si comprendemos realmente cuán santo es Dios. Ahora dejen concluyo este sermón sobre la santidad de Dios con estas sencillas pero poderosas ecuaciones. Esta es la ecuación de Usías. Sin la santidad de Dios, o tener cero santidad de Dios presente en nuestra vida, equivale a cero arrepentimiento, lo que equivale a cero necesidad del Evangelio, lo que equivale a tener sobre nosotros el juicio de Dios, lo cual equivale a tener muerte eterna. Ahora viene la ecuación de Isaías. Tener presente en nuestra vida y estar conscientes siempre y tener en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestro espíritu, la santidad de Dios, equivale a siempre tener necesidad de arrepentimiento. Equivale a que el Evangelio nos habla a nosotros del perdón de pecados. Equivale a que somos acreedores de la gracia de Dios
y equivale a que nuestra fe nos da la vida eterna. Pido a Dios que su santidad no sea jamás ni menospreciada ni despreciada por ninguno de ustedes. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.